Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir así conmigo en esta mañana y declarar que Él sigue estando al control? Amén. He visto su obra, veo su poder, la creación entera se rinde ante Él, autor de la vida eres tú, Cristo Jesús. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. ¡Vamos! Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Decláralo, que Dios sigue siendo el Señor y solo Él tiene todo el control en Cristo el Señor. Decláralo. Queremos más, Señor. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Su historia es mi historia, su triunfo lo es también, establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Puedes tomar tu asiento. Quiero que podamos compartir una palabra en esta mañana. Qué lindo que es el Señor, amén. Quiero que podamos abrir en el libro de Lucas. Libro de Lucas. Quiero a partir del versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Yo le puse a esta palabra, Dios no tiene mala memoria. Puedes decir al que está a tu lado, Dios no tiene mala memoria. ¿A cuántos les pasa que a veces se olvidan las cosas?
Pasa que cuando uno tiene que hacer un trámite, ¿a cuántos les pasó de olvidarse un hijo en algún lado? Empezó a contar, dijo 1, 2, hoy me falta uno. O perdió las llaves. ¿Cuántos perdieron las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están los anteojos? No me acuerdo dónde están los anteojos. Los tenés en la cabeza. ¿Vieron acá? Claro, uno tiene mala memoria y uno tiende a olvidarse, tiende a olvidar las misericordias de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Él renueva sus misericordias todos los días. ¿Para qué? Para que todos los días recordemos que Dios tiene misericordia de nosotros. Pero claro, uno piensa, ¿será que Dios tiene mala memoria? ¿Será que Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que Dios olvidó mis oraciones, esas que le pedí a Dios? Esas oraciones que solamente Dios sabe, que le he pedido durante muchos años y aún no encuentro respuesta. ¿Será que Dios se habrá olvidado de mí? ¿Será que Dios está muy ocupado para atender mis necesidades o atender aquello que un día le pedí a Dios? Y veo que el tiempo pasa, y veo que el tiempo pasa, y veo que el tiempo pasa, y esas oraciones aún no tienen respuestas. Por eso siempre digo esto: Dios tiene buena memoria. Y miren, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo. Que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Quiero que podamos ver algo con respecto a este texto. Dice que Zacarías era justo junto con su esposa, eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran Zacarías y Elizabeth, su esposa? Justos delante de Dios. ¿Quién es alguien justo? Alguien que busca hacer lo correcto. Alguien que quiere agradar a Dios. Alguien que busca honrar a Dios en su vida, en su economía, en su familia. Enseña a sus hijos a vivir una vida que honre a Dios. Personas justas son aquellas que desean honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Pero déjame decirte algo: a las personas buenas también le pasan cosas malas. Chachán. Y uno dice: ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto me tuvo que ocurrir a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que atravesar esta prueba? ¿Y cuántos saben que las pruebas lo que hacen es que demos cuenta de nuestra fe? Cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades y no entendemos y no razonamos el por qué, aunque querramos y hagamos el esfuerzo, dentro nuestro hay alguien que nos dice: ¿por qué te está pasando esto? Las pruebas lo que hacen es que tengamos que dar examen de lo que hemos aprendido. Tenemos que demostrar lo que sabemos. Tenemos que demostrar nuestra fe. Y la fe se pone a prueba en el fuego. La fe se pone a prueba cuando estamos pasando injusticias, cuando estamos pasando por un periodo de enfermedad, cuando hay una crisis en el hogar, en el matrimonio, cuando los hijos se apartan de Dios y uno dice: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? A las personas que quieren agradar a Dios también le pasan cosas malas. Entonces es mejor estar del lado de Dios, del lado que es el Dios de la providencia, el Dios que te acompaña en el camino y guarda tu camino en todas las áreas de tu vida. Y aunque no podemos ver, Dios sigue recordando, y Dios te sigue recordando que Él renueva sus misericordias todos los días. Ahora,
Estos hombres eran justos delante de Dios, pero tenían un problema: no tenían hijos. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Estaba en una situación donde todos los padres deseamos en algún momento, todos los matrimonios en algún momento anhelamos tener una familia, y me imagino que Zacarías no sería la excepción. Pero él estaba sirviendo a Dios. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Sirviendo a Dios. Y cuando él está sirviendo a Dios, se le presenta el ángel. Y se presenta un ángel y dice: vas a tener un hijo. No, imposible. Yo ya soy de edad avanzada, mi esposa es de edad avanzada, es imposible, no podemos tener hijos. Y nos cuenta la Biblia que quedó mudo por un tiempo. Pero nos cuenta la Biblia que él se encontraba en el santuario quemando incienso. ¿Qué estaba haciendo? Él era sacerdote, estaba quemando incienso. Cuando recién cantábamos: suba incienso delante de ti, el incienso representa las oraciones. ¿Qué representa el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Y qué estaba haciendo Zacarías? Quemando incienso. Estaba orando a Dios una vez más, diciéndole: Señor, si te acordás de mí, quizás podamos tener un hijo. Pero me impacta la vida de Zacarías, porque ¿saben qué significa Zacarías? Recordado por Dios. El nombre Zacarías significa recordado por Dios. Pero mientras Zacarías estaba pasando la prueba, Zacarías estaba sirviendo a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Sirviendo a Dios. Nos cuenta la Biblia que él estaba quemando incienso y estaba pronto a jubilarse. Algunos dicen que un sacerdote trabajaba durante 30 años en el ministerio y luego hacía otras tareas. Tenía que jubilarse. Yo me imagino que a Zacarías ya le salieron los papeles del ANSES, ¿no? Ya le iban a depositar ahí el primer sueldo de jubilado. Pero a pesar de él estar pasando una prueba difícil, él estaba quemando incienso, él estaba sirviendo a Dios. Dios se puede tardar un poco, Dios puede ir más lento de lo que pensamos, pero en el medio Dios trabaja y nos procesa. ¿Qué hace? Nos procesa. ¿Qué es el proceso? ¿Cuántos tienen una multiprocesadora, por ejemplo? ¿Sí? Bien, uno pone una zanahoria y después queda toda una cosa así. Ya no es zanahoria, es un puré de... ¿Es así o no? Cuando Dios nos procesa, ese proceso va transformando nuestro carácter, va siendo probada nuestra fe. Y en el proceso Dios se asegura de que salga lo mejor de nosotros, pero muchas veces ¿qué sale? Lo peor de nosotros. ¿Qué sale en el proceso? Lo peor de nosotros. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, se quejaron, murmuraron contra Moisés, hicieron todo lo que no tenían que hacer. Pero Zacarías, ¿qué estaba haciendo? Quemando incienso. Que aún la prueba que estás atravesando te encuentre sirviendo a Dios. Porque mientras vos servís al Señor, lo que estás demostrando es que tu fe está por encima de las circunstancias. Zacarías estaba quemando incienso. Pero cuando venga el ángel y venga tu respuesta y venga la respuesta de Dios, te encuentra haciendo lo que Él te llamó a hacer. Zacarías podía haber dejado todo. Zacarías podría haberse enojado con el sacerdote. No, yo no tengo hijos. No, esto es una injusticia. Yo estoy pasando por pruebas. Estoy pasando por dificultades. Sin embargo, Zacarías, en los últimos días de su jubilación, estaba en el lugar donde hacía 30 años atrás Dios lo había llamado. Que la prueba te encuentre haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Que la prueba que estás atravesando no te quite del lugar que Dios te llamó y Dios te puso.
Hay personas que dejan de servir a Dios. Hay personas que dejan de servir a Dios por injusticias, por momentos difíciles, por pruebas. Pero cuando nosotros nos encontramos en ese lugar, lo sobrenatural ocurre. Hay un momento en el tiempo de Dios que Dios desata lo sobrenatural, el tiempo nuevo para vos. Y envía a ese ángel, dice el ángel vino y le dio una noticia. ¿Qué había en el vientre de Elizabeth? Alguien que prepararía el camino para que el Mesías se manifieste. Ese va a ser Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. Porque cuando nos encuentra haciendo lo que tenemos que hacer, dentro de nosotros están haciendo mucho más allá de nuestro propio objetivo, de nuestras propias metas, de nuestro propósito. Dios piensa mucho más. Dios no estaba pensando en darle un hijo a Zacarías. Dios estaba pensando en levantar un profeta para una nación. Dios estaba pensando más allá de la necesidad de Zacarías. Dios estaba pensando más allá de la realidad de Elizabeth. Dios estaba levantando un profeta que el mismo Jesús dice, como Juan no hubo otro, pero aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué dijo esto? Algunos dicen que es porque Juan el Bautista fue el único profeta del Antiguo Testamento que pudo ver a Jesús. Pero ¿qué dice? Aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, porque nosotros íbamos a ver su gloria y su manifestación y la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es que Zacarías estaba pensando en un hijo, Dios estaba pensando en un profeta. Zacarías estaba pensando en suplir su necesidad. Dios estaba levantando un hombre que le prepararía el camino para que el Señor se manifieste. Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento, Dios está mirando más allá de lo que nosotros creemos, pensamos o entendemos. Zacarías sería aquella persona que iba, junto con su esposa Elizabeth, iban a concebir un profeta. Y por eso es tan importante orar por nuestros hijos. ¿Cuántos oran por sus hijos? Dios no está levantando un hombre, una mujer. Dios está levantando un profeta. Ahora, miren lo que ocurre en esta historia. Zacarías queda mudo porque no cree lo que el ángel está diciendo. ¿A cuánto les pasó de muchas veces ser escépticos de lo que Dios va a hacer? Dice, no, eso es imposible, eso no se puede lograr, eso no se puede hacer. Y a veces esas cosas nos dejan en silencio. Y Dios trabaja en los silencios. ¿Sentiste el silencio de Dios alguna vez? ¿Sentiste que tus oraciones solamente llegan al techo? ¿Sentiste que no entendés lo que está pasando? Que hay un silencio total. Y Dios trabaja en el silencio. Dios trabaja en lo inesperado. Pero en cada proceso podemos encontrar belleza, podemos encontrar la mano de Dios, podemos encontrar la providencia, podemos encontrar la fidelidad. Hace unos días atrás veíamos una película con mi esposa y mis hijos. Se llama Belleza en lo inesperado. ¿Es así o no? Belleza de lo inesperado. Y cuenta la historia de muchas personas que tuvieron pérdidas, situaciones que no entendieron, que se bloquearon emocionalmente, que no podían salir de esa situación. Y entre ellos había un ángel que se presentaba y le decía, hay belleza en lo inesperado. Y cuando yo veía esta película, yo decía, claro, en el proceso podemos ver belleza. Y uno dice, no, ¿qué puedo ver en medio del proceso? Lo único que veo es desierto, lo único que veo es nada, lo único que no hay vegetación,
no hay nada, no estoy solo. Sin embargo, podemos ver la belleza en medio del dolor. Podemos ver belleza en medio de lo inesperado. Es que esto yo no lo esperaba. Es que no nos casamos para no tener hijos. Pero ellos pudieron en el proceso encontrar belleza de lo inesperado. Y de eso se trata ese proceso. Pero muchas veces esos silencios, esas cosas que no entendemos, trabajan en nosotros. Y Zacarías y Elizabeth van a tener un hijo. Y cuando nace Juan el Bautista, le ponen Zacarías. Le dice, no, él se va a llamar Zacarías. Y él no sabía cómo decir Zacarías, no. No sé, tuvo que escribir un papelito ahí, pónganle Juan. Pero Juan, ninguno de tu familia se llamó Juan. No importa. A veces nosotros tenemos formas. No, mi abuelo lo hizo así, mi papá lo hizo así, a la familia se hace así. Y él dice, no le van a poner Zacarías, le van a poner Juan. ¿Saben qué significa Juan? Favorecido por Dios. Lo que Dios te da en el proceso ya tiene su favor. Lo que Dios te da en el silencio, mientras quemas incienso, ya viene con la bendición, ya viene con el favor de Dios. ¿Cómo era Juan? Favorecido por Dios. Lo que Dios tiene para tu vida es mucho más, porque ya viene con el favor. Ahora, Dios no terminó con nosotros. Zacarías pensó que era su última oportunidad. Ya se estaba jubilando. Sin embargo, Dios le dijo, no, Zacarías, yo todavía no terminé con vos. Y a veces nos puede pasar que nos queremos jubilar del ministerio, nos queremos jubilar del llamado, nos queremos jubilar en nuestra relación con Dios, nos queremos jubilar en nuestra vida espiritual. Pero Dios, ¿qué dice? No, yo todavía no terminé con vos. Le podrías decir al que está a tu lado, Dios no ha terminado contigo. Cuando uno piensa que Dios terminó con nosotros, cuando uno ya no se siente útil, ya no se siente importante. Pero miren qué importante era Zacarías, que junto a su esposa Elisa iban a concebir a un profeta. Y el profeta es el que viene con una palabra de Dios. El profeta es el que viene a decir la voluntad de Dios. Miren lo que dice, sigamos ahí un poquito más. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se redujo en casa por 5 meses, diciendo, así hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Miren, hay algo que ocurre en esta historia, en la vida de Zacarías. Él, luego de cumplir su ministerio, se va por unos meses a su casa esperando que su esposa Elizabeth conciba lo que Dios le había prometido. Y si ustedes leen unos capítulos más adelante, se van a dar cuenta que María en un momento la va a visitar, María la va a visitar Elizabeth. Y cuando ya María, embarazada también de quién iba a ser el Salvador, dice que cuando le saludaron, saltaron de gozo en el vientre. Cuando yo leí esta historia decía, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos atravesado, todo lo que hemos padecido, y aún en medio de las cenizas podemos ver el gozo de Dios, podemos ver la alegría de Dios, podemos ver que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor.
Aleluya. Si los chicos pasan ahí para poder adorar al Señor por un momento más. Zacarías termina profetizando. ¿Cómo termina Zacarías? Profetizando. Hay una profecía y declara la libertad de Israel y declara lo que Dios iba a hacer en la vida de su hijo. Porque cuando pasamos por el proceso, viene lo nuevo dentro nuestro y podemos declarar y podemos profetizar en medio de circunstancias difíciles. Y cuando nosotros profetizamos, hay una libertad en nuestro espíritu que podemos alentar la fe de otras personas. Porque cuando estamos en la prueba decimos, ¿esto por qué pasa? Pero cuando pasamos la prueba nos damos cuenta que ahora podemos ayudar a que otros sean fortalecidos en su fe. ¿Saben cómo se llama eso? Madurez. ¿Cómo se llama? Madurez. La madurez es cuando nosotros hemos entendido el proceso, no nos hemos comparado. Y ahora que hemos pasado el proceso y hemos pasado las pruebas, ahora podemos convertirnos en bendición para otras personas. Y va a haber alguien que está pasando la misma prueba y la vas a abrazar y decir, Dios ha estado conmigo, Dios ha tenido misericordia, Dios me ha fortalecido, Dios ha sido fiel, y si Dios fue fiel conmigo, también va a ser fiel con vos. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero dejarte esta palabra. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de tu esfuerzo. Dios no se olvida de tu trabajo. Dios no se olvida de tus oraciones, de tus lágrimas. Dios no se olvida de tu llamado. Dios no se olvida. Dios no se olvida de tu fidelidad. Dios no se olvida que a pesar de todo te mantuviste fiel. Dios no se olvida de tus oraciones, porque es el Dios que, así como le respondió a Zacarías, Dios está pensando más allá de tus propias oraciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes ponerte en pie ahí donde estás? Y vamos a orar.